Hola, buenas noches. Vamos a comenzar con la clase de Internet de las Cosas. Esto es para nuestra clase de gestión de operaciones, administración de operaciones. Es nuestra sesión número 28. Comencemos. Bueno, ya vimos, entre otros, para las tecnologías exponenciales en este módulo, sistemas de información operacionales, metodologías ágiles, el tema de diseño de productos digitales o impresión 3D, automatización de procesos y servicios tecnológicos. Hoy nuestra clase es Internet de las Cosas y bueno, estos son los subtemas que vamos a ver el día de hoy. El objetivo de nuestra clase es entender pues cuáles son los mecanismos básicos de la industria digital y cómo estos interactúan con el mundo real. Vamos a evaluar la importancia de la optimización de las operaciones y de la automatización acerca de cómo lo podemos hacer capturando datos y haciendo un análisis de los mismos. Y bueno, para eso vamos a empezar con Internet de las Cosas o el nombrado IoT, qué es y bueno, cuáles son sus aplicaciones de negocio, cómo lo podemos implementar, digamos, o cómo se implementan en las empresas y cómo nos sirve y vamos a ver algunos ejemplos muy particulares. Bueno, Internet de las Cosas, digámoslo así, es el uso extensivo de la conectividad de Internet para que dispositivos tontos, digamos, adquieren cierta inteligencia porque con esto agregamos una nueva capa de posibilidades que nos permite generar interacciones, eventos, mediante estos dispositivos que ya se vuelven inteligentes, ¿no? ¿Por qué lo digo? Dispositivos tontos que se vuelven inteligentes. Vamos a ver ejemplos más adelante, pero hay dispositivos muy básicos como unas válvulas, por ejemplo, que no tienen nada de inteligencia, son completamente manuales, abren, cierran. Sin embargo, se les agregan ciertas features, digamos, o ciertas características que les permiten tener ya cierta inteligencia mediante el uso de Internet de las cosas. Em, en este caso, para diversos fines, ¿no? Y lo vamos a ver un poco más adelante. Si queremos ver un diagrama muy sencillo, que lo vamos a ver más a detalle, necesitamos primero colectar datos por parte de los dispositivos de Internet de las Cosas, IoT. Pueden ser diversos dispositivos, desde sensores, antenas, microcontroladores. Esos datos los mandamos al Internet mediante un dispositivo o software que le llamamos Hub, Gateway o pasarela, llamémoslo así. Y de ahí lo mandamos ya directamente, típicamente a la nube o algún servidor, donde explotamos esos datos para un fin determinado, ¿no? Puede ser que tengamos un dashboard donde estemos monitoreando, eh, no sé, el comportamiento del equipo, uso, demás. Podemos generar analíticas de todo tipo o podemos conectarlo con sistemas para que hagan ciertas acciones y eso lo vamos a ver también un poco más a detalle. De igual manera, aquí les dejo un link, ustedes lo pueden seguir y en él pueden ver mayores detalles de este tema. Entonces, el concepto básico de Internet de las Cosas es cualquier dispositivo que se conecta al Internet y que permite enviar información para diversos fines. Y esto no es nada más en un mecanismo de envío. Puede haber, digamos, un mecanismo de envío y recepción de información, porque puede haber cierta confirmación, puede haber una ejecución de alguna acción, y lo veremos un poco más a detalle. Entonces vamos ahora a hablar de las características, los beneficios y sus aplicaciones. Las características de Internet de las Cosas son que se provee cierta inteligencia. Esto es, eh, como les mencionaba hace poco, dispositivos que pueden ser muy básicos, como una máquina de café, como una válvula, como un refrigerador, digamos, eh, ya son capaces de procesar ciertos datos y enviarlos a la nube, e incluso son capaces de recibir información para efectuar alguna acción. Un ejemplo muy conocido hoy en día es, por ejemplo, un refrigerador, ¿no? En Estados Unidos ya hay refrigeradoras que se conectan, por ejemplo, con Walmart y si tú determinas cuál es tu despensa mínima, digamos, el refrigerador detecta cuando se llega a ese mínimo y automáticamente hace un pedido de súper. Un refrigerador en el pasado pues no tenía ninguna inteligencia, básicamente era un mecanismo eléctrico con un cierto funcionamiento y listo, ¿no?
Entonces, con Internet de las Cosas le damos una nueva capa, digamos, de inteligencia. Hay válvulas que, por ejemplo, lo vamos a ver un poco más adelante, mandan datos de una situación y reciben, digamos, una notificación para que hagan algo, una válvula que se abre, que se cierra. Eh, entonces hay un montón de posibilidades, pero bueno, lo interesante de esto es que se le agrega una capa de inteligencia a un dispositivo que puede considerarse previamente como tonto, como muy básico. Otra característica es pues la conectividad. Esta conectividad implica que casi cualquier cosa ya se puede conectar. Yo les doy un ejemplo muy particular de la empresa para que laboro. Tenemos equipos muy viejitos que básicamente es una cama de soldadura, si se le puede llamar así. Es como un caldero que tiene soldadura fundida y pues no tiene gran cosa, ¿no? O sea, realmente genera casi nada de datos. Son equipos muy viejos, muy sencillos. Sin embargo, ¿qué es lo que se hacen con este tipo de equipos que no generan ningún dato ni nada por el estilo? Pues se le pueden poner sensores, ¿no? Tú le puedes poner un sensor de temperatura, le puedes poner un sensor a lo mejor de que te determine qué tan llena está la cama de soldadura para medir si le hace falta más soldadura, si se está acabando. Con el sensor de temperatura, pues puedes estar midiendo la temperatura de manera que la soldadura se encuentre siempre a una temperatura estable. De lo contrario, pues puede ser que, por ejemplo, si la soldadura es aplicada cuando no está lo suficientemente fundida, al momento que hace contacto con la pieza que quiere soldar, quizás sí se pega, pero esa soldadura se puede fracturar, entonces puede generar un cortocircuito. Entonces tú lo puedes agregar distintos sensores para efecto de que se haga algo, ¿no? Entonces un dispositivo tonto le pone ciertos sensores que puedes conectar ahora sí mediante Internet de las cosas para que manden información. Y con eso tú ya puedes hacer lo que quieras. Puedes generar analítica para estar monitoreando, puedes generar alertas, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Incluso si nos ponemos creativos, imagínense que tienes este equipo, ¿no? Es una cama de soldadura. Igual le puedes poner un sensor de gases que está monitoreando la cantidad de gas que se está generando porque la soldadura al momento de fundirla, digamos, arroja gases que no son tan sanos que digamos. Entonces puedes medir qué concentración de gas se está teniendo en ese momento. Entonces puedes hacer que se mande el dato de esa concentración de gas y que si en dado momento, por ejemplo, la concentración es muy alta, no sé, retroalimentas al equipo con una orden que apague el equipo, por ejemplo, que apague esa cama de soldadura para que no genere algún efecto nocivo en las personas que están trabajando ahí, ¿no? Entonces, esto se puede dar de esa manera, usando Internet de las cosas. Otro aspecto que se tiene, otra característica que se tiene con Internet de las cosas, es que es interactiva. Eh, Esto es básicamente el ejemplo que les doy. No es nada más pues yo enviar datos, que un sensor envíe datos a algún lugar, sino que también este sensor o este grupo de sensores sean capaces de recibir información y se genera una cierta interactividad. Esto es, se le dota de una inteligencia un tanto más allá de un simple enviar pulsos o cierta información. Entonces, esta interacción pues permite enriquecer esta experiencia, ¿no? Eh, Otro ejemplo, en alguna ocasión les comenté en la clase, los cargadores eléctricos de Tesla o de Porsche envían datos frecuentemente a la nube y son dispositivos pues, que pueden considerarse tontos de alguna manera, son cargadores eléctricos, pero en este caso tienen cierta inteligencia porque están enviando pues información acerca de cuántos ciclos de carga llevan, pueden enviar, por ejemplo, ciertos datos relativos al mantenimiento del equipo, si ya le hace falta cierto mantenimiento, si le hace falta un cierto ajuste, si tiene variaciones de voltaje, entonces se puede generar una cierta interacción. Y esto es una clave de Internet de las Cosas. Y por otro lado, que es autónoma. En este caso, em, porque las interacciones y las reacciones, digamos, pueden verse como en tiempo real. Esto es,
no implica que, por ejemplo, esos datos se van a un lugar, tienen que procesarse durante un cierto tiempo y la respuesta tarde como oficina de gobierno, ¿no? 3 días hábiles. En este caso hablamos de una respuesta casi inmediata, obviamente con ciertos retrasos o delays le llamamos, dependiendo pues el ancho de banda, que el internet sea estable, etcétera, etcétera. Entonces, hay un montón de posibilidades, pero bueno, estas son las 4 características y es clave que las recuerden. Es inteligente, es conectado o interactiva y es autónomo. Espero que quede claro esto. Y bueno, ¿qué beneficios pueden tener las organizaciones usando Internet de las Cosas? Em, Entre otros, están estos listados que te permite monitorear de manera general los procesos de negocio. Em, les puedo dar múltiples ejemplos para que pueda quedar claro, pero por ejemplo, puedes monitorear, no lo sé, la cantidad de gas que está pasando por una tubería, de manera que estás validando que no haya fugas, por ejemplo, de gas, que no haya fuga de agua. Hay válvulas que te permiten hacer todo este tipo de monitoreo. Entonces, puedes estar validando que no haya desperdicios, puedes estar monitoreando, por ejemplo, no sé, la cantidad de material que entra o sale a un almacén de forma automática, con sensores, con otros dispositivos externos como de georreferencia, los que les platiqué en su momento, tipo radiofrecuencia, con Bluetooth, con protocolos eh, más modernos como LoRa, por ejemplo. Entonces puedes estar monitoreando ciertos procesos de negocio para efecto de que tengas una reacción más preventiva y no reactiva del todo. El ejemplo que yo les daba, monitorear, no sé, la concentración de gases, monitorear que, no sé, la soldadura esté fundida a la temperatura deseada y en la cantidad esperada. Entonces puedes hacer un monitoreo múltiple de muchos factores. Alguien de ustedes, por ejemplo, en sus ejemplos decía, mi empresa familiar es de transportes. Puedes estar monitoreando, por ejemplo, la temperatura de los neumáticos, la presión de las llantas, puedes estar monitoreando la cantidad de aire que, por ejemplo, tiene la compresora, que es muy importante para vehículos pesados. Puedes estar monitoreando la velocidad a la que va el vehículo, si hay aceleraciones muy bruscas o frenados muy bruscos. Puedes conectarte al sistema GPS que puede tener esta unidad para ver en tiempo real su ubicación y mandarle, no sé, mensajes de audio para que se reproduzca en una bocina que pueda tener no sé, el autobús, por ejemplo, o el camión, indicándole al operador, oye, baja la velocidad, modera la velocidad, no hagas maniobras muy bruscas, no te salgas de tu ruta, etcétera, ¿no? Otro ejemplo puede ser el mejorar la experiencia del cliente. ¿Cómo puedes mejorar la experiencia del cliente? Por ejemplo, les hablaba de este refrigerador que evita que tú tengas que preocuparte por hacer el súper. Eh, Digo, todos son solteros, pero por ejemplo, cuando ya estás casado, de repente, sobre todo a nosotros los esposos, nos dicen, oye, no se te olvide llegar al súper, hay que comprar X y cosa, y se nos olvida, ¿no? Entonces, pues nos regañan. Entonces, yo sé que hoy es más moderno, tenemos Rappi, tenemos Uber, cosas por el estilo. Es mucho más sencillo, pero en el día a día puede ser complicado, se te puede olvidar porque a lo mejor estás desvelado, tienes tareas, exámenes, etcétera. Entonces, puedes mejorar la calidad del cliente dotándole de, digamos, características extra al valor que le das a un producto o servicio, ¿no? Que le llegue automáticamente su súper, no sé, imagínense, ustedes compran un coche, el coche está enviando datos a la nube mediante Internet de las Cosas, de forma que el vendedor no sé, la marca del coche, se enteren cuando ya le falta mantenimiento a tu coche, ellos te hablen, sabes que recibimos datos de tu coche, ya le hace falta mantenimiento, cuando podemos asistir a tu casa, para que tú no te preocupes quizá por que no se te pase la fecha del mantenimiento o algo por el estilo, o te dicen ya le toca mantenimiento basado en los datos de tu vehículo, o detectamos un problema, es necesario que lo traigas a la agencia, cosas por el estilo. Entonces, ejemplos pueden haber un montón, pero esta es una gran ventaja competitiva que les da el Internet de las Cosas. Otro
ejemplo, pues es ahorrar tiempo y dinero. Veamos el ejemplo que les acabo de dar con el tema de la soldadura. El tema de la soldadura, imagínense que se está fundiendo la soldadura, pero no a la temperatura deseada, entonces vas a generar mucho desperdicio porque quizá lo que estás fabricando no va a tener la mejor calidad. Imagínate que tienes una fábrica donde usas mucha agua, entonces si no monitoreas el consumo o que tengas fugas, pues la vas a desperdiciar. Y es dinero, pero son recursos que no son renovables, ¿no? Entonces puedes ahorrarte mucho dinero, mucho tiempo, digamos, en tu operación. Lo que les decía, imagínense que puedes meterle ciertos sensores a tu coche o a tu vehículo y con analítica puedes generar, digamos, un cierto mantenimiento preventivo, ¿no? O predictivo. Con esto te ahorras pues cierto dinero porque si tienes una empresa de transportes, lo peor que te puede pasar es que tus transportes no los puedas usar porque están en taller. Entonces, si están en taller, que sea algo que está programado, que sea algo esperado y no, pues, un mantenimiento no planeado, no deseado, ¿no? Cuando a lo mejor le puedes quedar mal a tu cliente si no tienes otra manera de suplirle con más transporte, por dar un ejemplo. El mejorar la productividad del empleado. Un ejemplo que les puedo dar, no sé, imagínense en un almacén muy grande donde hay muchos operadores de montacargas. Entonces, algo que se hace en el mercado, nosotros lo hemos hecho, es a lo mejor al operador del montacargas le das un dispositivo, ya sea un smartwatch o una tablet, donde se dé todo el seguimiento de la operación. Esto es que el dispositivo le diga al operador, tienes que ir a tal ubicación en el almacén, surtir tanto material y llevarlo a tal posición o a tal puerta o a tal tienda de material, por decir un ejemplo. Entonces puedes empezar a medir la cantidad de órdenes que está surtiendo, cuánto tiempo tarda en surtir cada orden, eh, la cantidad de ocasiones, no sé, que se está topando con que el material está dañado o es insuficiente. No sé, puedes generar un montón de analíticos para empezar a medir el desempeño de estas personas, pero también a lo mejor pues medir qué tan fiable es la información que tienes en tu sistema ERP, por dar un ejemplo, qué tan actualizado está tu almacén. Entonces puedes mejorar un montón la productividad, no solo midiendo a la última persona o la persona que está al final de la cadena, sino pues puedes medir la productividad de la persona que está llenando datos en el ERP, la persona que está actualizando los datos del almacén, etcétera. Puedes integrarte y adaptarte a nuevos modelos de negocio. Em, Esto implica que cuando dotas de mayor inteligencia tus procesos, pues puedes ser más competitivo y puedes llegar a competir con empresas que quizá hacen algo que tú en el pasado no creías ser capaz de poder hacer. Puedo darles muchos ejemplos. Por ejemplo, si tú eres, no sé, tú eres dueño de varias concesiones de taxis, ¿no? Y no sé, típicamente el taxista sí, típicamente el taxista no se quiere adherir a modelos más modernos. Y digamos que el dueño de estas concesiones de taxis dice, ¿sabes qué? Ya no me es redituable porque, no sé, no tengo las condiciones ideales, quiero ganar más dinero. Entonces, quizá lo que hace la persona es, me voy a meter a Uber, entonces pues le meto el smartphone, no sé, a lo mejor le meto GPS, etcétera. Entonces te puedes integrar a modelos de negocio distintos que quizá en el pasado no tenías. Hay personas que, por ejemplo, rentan sus vehículos para transporte ejecutivo, pero hacen lo mismo, ¿no? Le meten GPS, le meten ciertos sensores para ver que pues, las personas no estén haciendo un mal uso de los vehículos. Otro ejemplo es, pues siempre ha existido la renta de vehículos de transporte pesado, pero hoy en día hay un modelo de negocio que se trajeron de Estados Unidos donde tú puedes rentar, tú, un simple mortal, puedes rentar un vehículo de 2 toneladas, 3 toneladas, 5 toneladas, etcétera, para a lo mejor ampliar la capacidad de transporte de tu empresa, pero este tipo de vehículos pues no te los rentan a ciegas, ¿no? Le ponen un montón de sensores y están validando que pues hagas un buen uso de él. Si lo sobrecargas, si no sé, manejas de una forma errática, pues pueden penalizarte. Entonces, no sé, hay un montón de opciones que ustedes pueden
eh, quizá tener más claridad en ese sentido. Una tienda física, a lo mejor donde le metes, no sé, un almacén en tiempo real le metes, no sé, sensores de radiofrecuencia o beacons, de forma que puedas tener no sé, inventario en tiempo real y pues, no sé, metas una tienda en línea, entonces puedes tener un inventario en tiempo real para esta tienda. O sea, hay un montón de opciones, un montón de ejemplos que yo les puedo dar al respecto. Em, Otro es, pues sí, generar mejores decisiones de negocio. Algo clave que yo les comenté en clases pasadas es que un punto muy importante, básico, elemental para poder tomar mejores decisiones de negocio es estar informado. Y en una empresa, por ejemplo, una empresa logística de manufactura, lo peor que puede pasar es que no tengas visibilidad de tus procesos, que no sepas lo que está pasando, que veas tu empresa como una enorme caja negra, la cual opera y tiene entradas, tiene salidas y dentro quién sabe qué ocurre, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías te puede proveer de un montón de transparencia, de procesos, no sé, de ciertas operaciones para efecto de que estés informado de lo que ocurre y puedas actuar con elementos que te permitan tomar una decisión informada, pero sobre todo que también puedas actuar en tiempo y forma, que no actúes cuando ya es muy tarde, ya tengas el problema encima. Estas decisiones de negocio se ven afectadas por múltiples razones, el mercado, la competencia, cambios en la demanda, cambios en la oferta, etcétera. Entonces, lo mejor que puedes hacer es también tener total visibilidad de lo que ocurre en tu operación. Y bueno, básicamente otro y uno de los más importantes, claro, de los beneficios más importantes para una organización es generar mayores ganancias. Cuando reduces tus pérdidas, cuando mejoras la disponibilidad, cuando tienes un mejor tiempo de reacción, cuando evitas desperdicios, cuando evitas retrabajos, con eso puedes generar más y mejores ganancias para tu empresa. A tus empleados les va mejor, entonces se genera una buena cadena productiva y de valor. Estos son algunos de los tantos ejemplos que IoT puede dar como un beneficio a las organizaciones. Espero quede claro. Si no, pueden contactarme con toda confianza y podemos revisar más a detalle sus posibles dudas. ¿Qué aplicaciones empresariales y para el cliente se pueden tener con IoT? Pues muchas ya las platicamos, pero ahora vamos a verlas desde otra perspectiva. En un ambiente de manufactura, pues puedes monitorear, controlar los equipos, puedes controlar, por ejemplo, el uso de ciertos equipos para que puedas tener un mantenimiento programado no nada más basado en tiempo, sino basado en comportamiento, en desgaste. Algo típico en las empresas de manufactura es que por regla se programan mantenimientos basados en tiempo. Entonces, cada 3 meses le toca mantenimiento a este equipo, ¿no? Religiosamente. Pero quizá para cuando le toca mantenimiento a ese equipo, pues ese equipo está bien, está funcional, está trabajando bien, y resulta que tú le estás dando mantenimiento a ese equipo porque ya le toca, cuando a lo mejor estás permitiendo que trabaje uno que está fallando, que está teniendo problemas. Entonces es mejor dar un mantenimiento basado en comportamiento, basado en el equipo que más te falla, el que te está dando más problemas, etcétera. En el ámbito de la transportación, como les mencionaba, pues puedes traquear la posición del vehículo, generas algo que se le llama geocercas, que son cercas geográficas, digamos, con las cuales tú puedes indicar, por ejemplo, tu vehículo, dónde puede circular. Si notas que a lo mejor el vehículo se sale de su ruta, pues puedes hacer muchas cosas, ¿no? Los vehículos, este tipo de sensores hacen multitud de cosas. Como te decía, puedes mandarle un audio al conductor para asustarlo, puedes incluso detener el vehículo. O sea, a lo mejor tú en tus reglas de negocio dices, ¿sabes qué? Si por algo, o sea, mis empleados tienen prohibidísimo salirse de la ruta, pero si por algo se sale es que quizá los asaltaron y alguien se está robando el vehículo, entonces puedes hacer que se detenga el vehículo inmediatamente de forma automática. Puedes, no sé, hacer muchas cosas, digamos, para poder tener control. Puedes generar un reporte para hablar con el conductor y sabes que, mira, es que manejas muy errático, estás yendo a exceso de velocidad y el conductor te puede decir, no, no es cierto, pero tú ya tienes las evidencias porque tienes transparencia a todo ello. Em, Otro ejemplo, las casas inteligentes.
En este caso puedes validar un montón de cosas. Hoy que ya están las celdas solares, pues puedes validar cuál es tu consumo, cuál es tu generación de energía. Tú puedes validar cuánto está consumiendo tu casa completa en términos de energía eléctrica, agua. Puedes estar monitoreando con una cámara que no se meta alguien a robarte, cosas por el estilo. Puedes controlar el sistema de seguridad de tu casa con chapas automáticas, puedes bloquearlas, generar alertas, puedes monitorear, no sé, que por ejemplo, ya se puede programar con dispensadores automáticos que se le dé comida a tu mascota, ¿no? Entonces puedes monitorear cuánta comida le queda en el dispensador, cuánta agua le queda, de forma que pues no muera de hambre si tú te fuiste a la playa y se te olvidó rellenarlo, ¿no? Entonces, si tú detectas que le falta comida, pues puedes mandar una alerta para que algún familiar tuyo vaya y lo rellene, por dar un ejemplo. Em, en el ámbito de la medicina, pues se pueden analizar, digamos, los datos de salud de los pacientes para efecto de, pues validar que el pulso cardíaco no se dispare, que la presión cardíaca no suba demasiado o no baje de ciertos límites. Puede estar monitoreando el flujo del aire, puedes monitorear un montón de cosas que permite que, pues, la gente que lo pueda atender, este paciente, esté enterado cuando algo ocurre, cuando hay una variación, para no esperar hasta que el paciente entre en choque o algo por el estilo, ¿no? Sino que puedas intervenir mucho, mucho antes de que ocurra algo malo. En el tema de los edificios inteligentes, pues puede reducir la cantidad de energía que se consume. Por ejemplo, aquí lo que se hace es el aire acondicionado centralizado, pero puedes cerrar ciertas válvulas donde detectas que no hay nadie. Por ejemplo, si tienes salas de juntas y no hay nadie, pues se puede apagar la luz con un sensor de presencia, pero en ese momento a lo mejor también cierres la válvula del aire acondicionado para que ahí pues no se esté desperdiciando aire, ¿no? Eh, pues hay un montón de ejemplos con los dispositivos inteligentes, incluso puedes cerrar chapas automáticamente para que nadie pueda entrar si hay una violación de seguridad, por decir algo. Em, en temas, por ejemplo, con los agricultores, pues el tema de los invernaderos, por ejemplo, ellos usan muchísimo IoT porque están monitoreando la cantidad de luz, de temperatura, de humedad, de forma que tratan de mantener el ambiente lo más ideal posible para que la cosecha sea lo más óptima. Entonces tienes un ambiente más controlado tipo laboratorio. Esto potencia pues la cantidad de eh, productos agrícolas que se pueden generar en un país. Y bueno, el tema de las ciudades inteligentes. En este caso hay un montón de ejemplos que, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Que de repente van en una avenida y los semáforos pues no están nada coordinados. Entonces, lo que pueden hacer con este tipo de tecnología es que eh, hay veces que el semáforo te toca en rojo y del otro lado pues no viene nadie, ¿no? Entonces, pero estás en rojo, no puedes avanzar porque te van a multar o es peligroso. Entonces, en ciertas ciudades hay sensores que se ponen en los postes que detectan que si en el sentido que está la luz verde no viene nadie, pues se pone en rojo, ¿no? Y le da el verde al lado donde sí hay vehículos detenidos. Con eso lo que haces es aliviar el tráfico para que no los tengas detenidos, pues sin ningún propósito. Y eso pues obviamente afecta en muchos sentidos. Gastas menos combustible, contaminas menos y obviamente pues generas menos ruido, entre otros. Entonces hay un montón de ejemplos en ese tenor que se pueden conseguir. Entonces, aplicaciones hay un montón. Hay muchísimas, ya les platiqué muchas. A estos tags que nos vende Apple, que nos vende Samsung, por ejemplo, que se los puedes poner a tu perro para que no se te pierda, o si se pierde sepas dónde está, a tu equipaje, etcétera, pues son sensores IoT, básicamente. Cualquier automatización que tengas en el aspecto de la agricultura, medición de consumo de energía, temas de seguridad, eh, puedes ponerle, por ejemplo, estos dispositivos Bluetooth a la ropa, a tus productos, para efecto de que no se los roben, que sepas dónde están dentro de tu fábrica. No sé, hay un equipo muy especializado que tienes uno o dos en toda tu fábrica y a lo mejor es muy grande
y siempre es un relajo porque donde quiera lo dejan este equipo, ¿no? Y si lo quieres buscar, con esto es mucho más sencillo. Puedes tener control de cómo se mueven los flujos de material, por ejemplo, dentro de tu empresa. Entonces, hay muchísimos ejemplos que les puedo dar al respecto de Internet de las Cosas y espero haya quedado un poco más clara la aplicación de dónde y cómo se puede usar. Riesgos y desventajas de usar Internet de las Cosas. Eh, uno de los riesgos más importantes es que, y recordarán que esto lo vimos un poco en nuestra clase de ciberseguridad, la cantidad de dispositivos conectados a Internet enviando datos cada vez es más grande. Y la realidad es que estos dispositivos pueden ser un tanto básicos en cuanto a cómo mandan los datos, y eso implica que no tiene capas de seguridad del todo que permitan que esta información esté completamente protegida. Obviamente, si un profesional realiza estas configuraciones, pues puede dotarles de mayores características para que tengamos seguridad de que lo que se está mandando sea privado y que no cualquier persona tenga acceso a esta información. Sin embargo, hay un gran riesgo porque cada vez se comparte más información y todo tipo de información. Y puede llegar a haber un momento en el cual no tengamos certeza de qué información estamos compartiendo. Quizás sabemos que nuestro celular está mandando datos, pero no sabemos qué. Entonces puede estar mandando imágenes a lo mejor sensibles o muy privadas, puede estar mandando audios muy personales y no lo sabemos, ¿no? Entonces es bien importante tener en cuenta la seguridad. No es nada más conectarlo, sino cómo lo conectamos para asegurar que la seguridad de nuestra información no se ponga en riesgo. Em, las empresas eventualmente tendrán que lidiar con que el número de dispositivos conectados será cada vez mayor hasta un momento en que sea incontrolable. Entonces, gestionar toda esa cantidad de datos em, pues es un problema, ¿no? Es un riesgo también, pero es un problema porque manejar toda esta cantidad de información no es sencillo y hacerlo de una forma óptima, pues tampoco lo es. Entonces, mandar tanta información, imagínense a un servidor, a la nube, pues genera costos. Entonces tienes que hacerlo de la manera más óptima que te brinde valor, pero también que no te limite, pero que tampoco te cueste un ojo de la cara. Entonces, esto es importante, es bien importante. Hay que tener en cuenta todo esto desde que generas tu arquitectura de negocios. Por otro lado, cuando hay, digamos, algún bug en el sistema, eh, esto es algún error de programación, eh, puede haber un riesgo muy grande de que los dispositivos conectados se puedan considerar como corruptos. Y no sé, imagínense que tenemos un software que controla, no sé, un montón de los refrigeradores inteligentes, por ejemplo. Si hay algún problema con este software, pues puede generar problemas, digamos, en los dispositivos de todos los clientes, ¿no? Una malfunción. Imagínense que por algo, no sé, tenga algún error que genere que se hagan pedidos masivos que realmente no tuvieron que haberse hecho. Entonces te va a llegar mercancía que tú no querías, que tú no necesitabas, solo por este error. Entonces hay un riesgo muy alto, es un riesgo muy latente. Eh, Otro riesgo muy fuerte en el tema de ciberseguridad es, pues, no siempre se tiene un control de qué información se está enviando. Entonces, eh, si un dispositivo, un asistente personal tipo Alexa, no está controlado, pues puede estar transmitiendo todo el audio que escucha o el video que genera a alguien que tú no quieras que lo reciba. Entonces, eso puede ser un problema de seguridad, pues porque básicamente están violando pues esa privacidad y esa protección que tú esperas tener en tu hogar. Y bueno, para el tema de IoT no hay un estándar internacional de compatibilidad, entonces eh, hay muchos protocolos que se usan por estos dispositivos. El protocolo básicamente es el lenguaje que cada dispositivo habla. Nosotros hablamos español, algunos hablamos inglés, otros hablamos alemán, otros hablamos chino, francés, etcétera. Con los dispositivos IoT pasa algo similar. Cada dispositivo puede hablar un lenguaje, entonces necesitamos un traductor que nos ayude
a traducir todas esas señales a un lenguaje, entre comillas, estándar que podamos usar para comunicarnos. El lenguaje estándar, digamos, son los protocolos que usamos para transmitir datos en Internet. Hay un montón de protocolos, TCP, la pila IP, TCP, UDP, etcétera. Entonces, prácticamente se hace una conversión de los lenguajes que habla cada equipo, pero eso también es un proceso extra y que puede ser un poco complicado de gestionar y de manejar y de entender. Bueno, es hora del primer quiz. Por favor, vayan a Canvas en su módulo 28, resuelvan este quiz. Básicamente es una pregunta donde tienen que contestar cuáles son las características IoT que platicamos en clase. Esta pregunta vale un punto y es muy importante que la contesten. Pongan pausa al video, háganlo de inmediato. Una vez que lo hayan hecho, regresen al video y vamos con el siguiente tema. Bien, si ya contestaron su primer quiz, vamos entonces al siguiente tema, que son los productos y servicios Smart. Esto es un poco lo que platicamos, y es em, convertir un producto o servicio Smart sería en principio am, hacer una conversión inicial para después reemplazarlos. Les voy a poner un ejemplo que me gustaría mostrarles eh, con con un ejemplo real. Aquí tenemos una válvula, esta válvula inteligente de agua se conecta a SIoT. Básicamente lo que hace es que monitorea ciertas condiciones. Entonces, si detecta que, por ejemplo, se baja la presión o algo por el estilo o hay una fuga, obviamente en un ambiente controlado tú tienes una presión de agua constante. Esa presión de agua constante em, implica que siempre tiene que estar igual. Entonces tú puedes programar esta válvula para que cuando la presión baje, se cierre. ¿Eso qué significa? Si la presión baja, significa que hay una fuga. Entonces puedes cerrarla para evitar que se desperdicie el agua. Entonces les voy a mostrar este ejemplo esto es como una primer inmersión, digamos, de este proceso, porque como pueden ver es una válvula pues muy parecida a las válvulas que tenemos en casa. Es igualita, pero lo que tiene arriba es como un motor que, que está, digamos, encimado, que cierra esta válvula, pero esto es una adaptación. Digamos, esto es una válvula común y corriente, la cual tiene un motor arriba que la abre o la cierra, ¿no? Entonces, esto no tiene nada, pues no es nada del otro mundo. Sin embargo, ya hay válvulas que reemplazaron este concepto que es muy básico por válvulas que son prácticamente del tamaño de esta válvula normal. Entonces, por dentro hace todo el proceso y hace que también el tamaño sea menor, porque como pueden ver, pues eh, pequeña como tal no es. Entonces hay espacios en una fábrica, en una empresa que no tienen este espacio como para tener ese tipo de válvulas y requieren que sea algo más pequeño. Hay válvulas IoT de este tamaño, o sea, muy pequeñitas ya con todo integrado. Y a lo que nos referimos en esta presentación es, con esta hoja de la presentación, que inicialmente estos productos se adaptan para que puedan ser compatibles con IoTs, para que la tecnología pueda ser utilizado. Sin embargo, en dado momento se reemplazan por productos más modernos que ya tienen completamente integrada esta tecnología. Entonces, esto permite que, por ejemplo, si tú ya tienes una infraestructura instalada en tu empresa, no tengas que cambiar todo solo para poder usar IoT. Si ya tienes válvulas que son industriales muy costosas, se le puede poner, como en el video que les mostré, pues un adaptador que se conecta a IoT, este adaptador abre o cierra, tiene un motor y listo, ¿no? Entonces puedes, digamos, hacer ciertos ajustes a tu equipo para que ya pueda ser capaz de tener esta interacción con IoT. Eh, y bueno, ejemplos tenemos un montón. Está esa llave del agua, hay llaves de gas. Puedes, por ejemplo, un ejemplo es cuando conviertes tu coche físico, tu coche ya en un servicio, ¿no? Ya no es,
ya no es el producto como tal físico del coche, sino es un servicio tipo Uber. Entonces tú ya ofreces el servicio de tu coche, lo compartes con tus clientes y bueno, es una manera teórica o práctica de ver cómo puedes convertir un producto físico en un producto o servicio que se vale de tecnologías de Internet de las cosas para poder funcionar. Eh, y hay otros ejemplos, por ejemplo, las empresas manufactureras que ya ofrecen sus productos como un servicio. Eh, Les doy un ejemplo, ¿no? Hay empresas manufactureras que pues ellos, digamos, hacen la manufactura de ciertos componentes, productos y demás, pero también ya hay empresas que hacen que básicamente flexibilizan su cadena de producción para que a lo mejor la renten por cierta cantidad de tiempo o para producir cierta cantidad de productos, para que alguien que quiere producir algo pues no tenga que montar su propia infraestructura, ¿no? de producción, cuando a lo mejor es algo temporal o a lo mejor no produce suficiente. Entonces, esto lo que permite es generar, digamos, una oferta de productos customizados basados en servicios y en productos inteligentes muy personalizados para el usuario. Eh, Ejemplos más que les podemos dar, pues por ejemplo, algo que vemos en la vida real, cuando compras algo, por ejemplo, en Amazon, Mercado Libre, pues te dice tu producto ya va en camino, ¿no? Y tú puedes saber, pues cómo y dónde viene ese producto, si se detuvo en aduana, cosas por el estilo. Cuando quieres rentar, no sé, un coche que te lleve al aeropuerto, am, o, por ejemplo, en países más avanzados, por un ejemplo, tú vas a Alemania y pues puedes ver de manera muy sencilla con Google Maps, pues qué tren o qué tranvía o qué autobús te lleva a tu destino de manera más rápida y más económica, porque te da costos, te da tiempos más o menos de arribo del autobús o del tren. Entonces, con esto tú puedes calcular de forma más sencilla, pues la forma más óptima de llegar de un lado A un lado B. Y bueno, espero que estos ejemplos hayan quedado claros. Cualquier duda pueden contactarme, por favor. Y bueno, esta gráfica básicamente muestra la convergencia entre los dos mundos que tenemos en un ambiente tecnológico en una organización, que es el famoso OT y el famoso IT. OT es pues Operation Technology, básicamente las tecnologías de operación, y IT es las tecnologías de la información. La primera es tecnologías de operación y la segunda es tecnologías de información. Y aquí, ¿cómo lo podemos distinguir? Pues básicamente IT o Information Technology pues son todo el ambiente tecnológico, digámoslo así. Eh, las computadoras, las impresoras, los softwares, las redes, las tabletas, tus teléfonos, básicamente toda la infraestructura de productos y servicios tecnológicos que usas en tu día a día. Sin embargo, del otro lado, cuando hablamos de OT, de tecnologías de la operación, pues hablamos de todos los equipos que permiten que la operación funcione. Un controlador industrial, los PLCs que vimos, por ejemplo, en nuestra clase de automatización, equipos industriales, redes industriales, los sensores, los escáneres a lo mejor de seguridad, de escáner antiarmas o detectores de metal, sistemas embebidos como robots, etcétera. Lo que te permite Internet de las cosas es poder tener una interacción entre estos dos mundos, ¿vale? Entonces tenemos Internet de las cosas como lo conocemos, básicamente un dispositivo que se convierte en inteligente porque envía y recibe datos a un cierto destino, llamémosle la nube, pero conocemos ahora un nuevo concepto que es Industrial Internet of Things, Internet de las cosas industrial, que es básicamente extender este concepto de Internet de las cosas a una empresa donde la cual nos permite que estos sensores industriales, todos estos sistemas industriales manden datos de forma que yo los pueda explotar para análisis, para eh, un entorno situacional. Imagínense, por ejemplo, tienen un detector de metales en una empresa, ¿no? Entonces,
Eh, Ocurre tristemente que de repente hay personas que quieren sustraer cosas de la empresa, ¿no? Se quieren robar algo que se produce en esa empresa. Entonces, pues se puede hacer algo para que cuando pase alguien en el detector de metal y detecte que lleva algo, pues inmediatamente levanta la alerta y seguridad va, ¿no? Entonces, hay un montón de aplicaciones que puede tener, pero el tema es que gracias a la interconectividad de redes con el Internet, con cómputo en la nube, podemos tener una interacción, una sinergia entre los mundos de tecnologías de la información y los mundos de la tecnología de la operación. Y bueno, un gráfico muy descriptivo que indica el crecimiento exponencial que han tenido estos dispositivos en el año del 92, porque esto obviamente no es nuevo. eh, un dispositivo de Internet de las cosas pues puede ser una computadora, ¿no? Eh, Precisamente en 1992 son las épocas en las cuales se empiezan a exponenciar los equipos que se conectan a las redes, básicamente computadoras. Las computadoras antes no estaban interconectadas del todo. Sí, sí había previamente en 92 conexiones de red, pero eran de otro estilo, de otro tipo. Y no era una interconectividad masiva como la que hay ahora. Pero ya con las computadoras personales, que más o menos nacen en esas fechas, pues la interconectividad empieza a tomar un auge impresionante. Entonces hablamos de 1 millón de dispositivos y para 2020 se tenían ya 50.1 billones de dispositivos, porque hoy tenemos multitud de dispositivos que pueden entrar en esta categoría, ¿no? O sea, una chapa, una cámara, un reloj, una tablet, un refrigerador, una lavadora, un cargador, hasta un colchón, como les decía la otra vez en clase. Entonces, ha sido exponencial el crecimiento que ha tenido la cantidad de dispositivos IoT y para 2025 el número es brutalmente mucho más alto y la expectativa es que esto va a crecer mucho más porque las empresas ya se dan cuenta de los beneficios de usar este tipo de tecnologías en el día a día, por lo cual también es muy importante que ustedes lo comprendan porque si en sus empresas familiares donde trabajan hoy, las empresas que quizá van a administrar o liderar el día de mañana ustedes, es importante que comprendan la importancia de este tipo de tecnologías para que en la toma de decisiones estén presente el conocimiento de esto y lo puedan llevar a cabo, que no se queden atrás, que no dejen de ser competitivos por quedarse atrás en este mundo moderno que es tan cambiante. Y bueno, llegó la hora de nuestro siguiente quiz. Por favor, en el módulo 28 en Canvas, contesten este siguiente quiz que también vale un punto. Entonces, pongan pausa el video, vayan, contéstelo y ya que estén listos, regresamos. Bueno, si ya estamos listos, vamos con el siguiente punto, que es los componentes y la infraestructura de Internet de las cosas. En este punto nos vamos a poner un poco técnicos, pero quiero dejarlo lo más claro posible para que todos lo podamos entender. ¿Cómo está, digamos, compuesta la infraestructura de Internet de las cosas? Básicamente, hasta abajo o hasta la izquierda tenemos los dispositivos. Un molino de viento que a lo mejor es un generador eléctrico, una celda solar, un reloj, cualquier dispositivo que envíe datos puede estar considerado dentro de la rama de Internet de las cosas. Pero estos equipos por sí solos pues necesitan enviar la información a algún lugar. Como yo les decía, tiene que haber un intermediario. Ese intermediario es el gateway o la pasarela que básicamente permite que esa información llegue. Sí, obviamente todo esto llega típicamente a través del Internet, pero tiene que haber este gateway que es un dispositivo o un software que permite recibir todo este tipo de información y lo que hace es recibirlo de manera ordenada y mandarlo a un equipo, que esto ya está en la nube, o a un software que colecta toda esta información y la organiza para efecto que pueda ser explotada. Pero antes de que llegue la información a este colector, llamémoslo así, eh, la información que mandan los dispositivos tiene que ser traducida, digamos, a un lenguaje que permita que cuando llegue a ser colectada en un lugar centralizado, pues ya hablemos de un mismo lenguaje, que ya esté en un mismo tenor. Porque si tú mandas la información de forma cruda, pues va a ser muy complicado
explotar esa información si están en estructuras, lenguajes distintos. Entonces, la información se genera, se envía, se recibe, se traduce y se colecta en un lugar centralizado, ¿vale? Entonces se genera, se envía, se traduce, se organiza y se colecta en un lugar centralizado. Una vez que la información está ya aquí colectada y centralizada, pues ya la podemos explotar. Véanlo como un enorme repositorio de datos donde puedes generar ciertas acciones, ¿no? Por ejemplo, lo que yo les decía, puedes detectar si está ocurriendo algo, puedes generar cierta retroalimentación a los dispositivos cuando, no sé, detectas que el coche va muy rápido, que se salió de la zona de cobertura. Aquí es donde ya puedes implementar acciones. La siguiente etapa sería, eh, las operaciones, digamos, son lo más importante y después viene el tema de analítica. Una vez que tienes los datos ya colectados, que ya implementaste ciertas acciones, pues empiezas a hacer análisis. Analizas el performance de los operadores en tu empresa, analizas el desempeño de los conductores, de tus plataformas, de tus coches de plataforma, por ejemplo, de tus repartidores, empiezas a analizar las rutas que siguieron, velocidad a la que iban, cuántas entregas pudieron hacer, puedes analizar tu proceso, lo que les decía del caldero este con la soldadura derretida, pues empiezas a analizar cuántas veces has tenido problemas porque la temperatura no es la ideal, porque la cantidad disminuye y nadie lleva más material. O sea, puedes empezar a hacer análisis de la información en tiempo real, si así lo quieres, o casi tiempo real para tomar decisiones. Y básicamente, pues ya con los análisis, pues genera reportes y empiezas a trabajar. Ah, mira, me estoy dando cuenta que, no sé, los choferes de mis vehículos pues tienen poca cultura vial porque me están llegando multas y veo que van a exceso de velocidad, entonces aquí actúas, ¿no? Ya tienes datos, ya tienes elementos, tienes transparencia, empiezas a trabajar con esa información. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda estoy a sus órdenes. ¿Cuáles son los elementos de IoT? Pues los elementos son las cosas inteligentes, ¿no? Los dispositivos que generan y mandan datos, ¿no? Eh, pues las unidades de microprocesamiento, los sensores, los protocolos que hablamos, que son los lenguajes que los equipos hablan y los datos que se generan. Las conexiones son muy importantes, por dónde se va a ir esa información que se genera, dónde se almacena. El almacenamiento puede ser en la nube, puede ser en una nube privada, pública, ya analizamos esto, puede ser en un repositorio local en tu casa, en tu empresa, los sistemas de respuesta que pues te permiten, por ejemplo, como platicamos, tener una interacción, no nada más recibir datos, sino a lo mejor retroalimentar. Espero esto quede claro. Y bueno, hay un montón de ejemplos de sensores. Ya platicamos también un montón de ellos, pero vale la pena recordar algunos de ellos. Eh, Hay sensores, por ejemplo, para visión por medio de máquina, con este tema de inteligencia artificial y demás, que a lo mejor si el sensor detecta algún comportamiento, algún movimiento, pues se puede llegar a hacer algo, ¿no? Un ejemplo, eh, si tienes un robot con una cámara, por ejemplo, puedes seleccionar, digamos, ciertos componentes o productos, puede hacer como digamos, la distribución en base a lo que ve, o por ejemplo hay sensores ópticos que cuando detectan mucha iluminación o detectan que no hay nadie, por ejemplo, presencia, se enciende y se apaga una luz, ¿no? O detecta que hay mucha luz, eh, se pueden hacer ciertas acciones, ¿no? Los acelerómetros, por ejemplo, para detectar si hay movimiento, si hay giros, estos como los sensores que traen los celulares, para detectar, por ejemplo, si el celular se está moviendo, si lo tienes de lado, si lo tienes de frente, etcétera. Y esto pasa lo mismo con los vehículos, por ejemplo, vehículos inteligentes que ya tienen un cierto sistema de manejo autónomo. Con esto te permite, por ejemplo, saber si a lo mejor el vehículo está derrapando, si a lo mejor el vehículo, no sé,
está en una situación en la cual tenga que intervenir la computadora, ¿no? Hay sensores que detectan, por ejemplo, carga eléctrica, pueden detectar amperaje, pueden detectar cierto magnetismo para efecto de advertir o a lo mejor hacer cierta acción. Hay sistemas que, por ejemplo, pueden validar si hay fugas, pueden validar los niveles de un tanque, por ejemplo, que esté suficientemente lleno o que esté dentro de los márgenes esperados. Hay sensores que, por ejemplo, detectan la fuerza aplicada a algo, la carga, el torque, la presión para efecto de, no sé, evitar tener problemas de calidad. En el taller de automatización yo les decía, una aplicación muy importante de la automatización es, por ejemplo, tener control de cuánta presión ejerces sobre algo. Imagínate que vas a atornillar algo, pero si presionas mucho más fuerte de lo debido, puedes dañar ese algo. Entonces es importante mantener este control. Y igual, tú puedes tener un sensor que está, no sé, todo el tiempo monitoreando la carga para evitar que le metas carga de más a algo, ¿no? O que no apliques torque de más a alguna maquinaria para evitar que tengas algún daño. Hay sensores para medir el flujo, por ejemplo, del agua, flujo del gas, para validar si hay fugas o para mantener un flujo constante. Hay sensores que detectan cuando hay fuga de gas, por ejemplo. Aquí les tengo otro ejemplo, que es básicamente este. Es un sensor casero donde tú puedes detectar, por ejemplo, si hay una fuga de gas, en este caso gas LP. Entonces, cuando esto ocurre, el sensor manda una notificación a tu celular y tú puedes hacer algo, ¿no? Y en este caso, esta válvula adaptada, como pueden ver, que es como un ejemplo que les di, básicamente cierra el flujo de gas para efecto de que pues no se siga escapando. Entonces, este es uno de los tantos ejemplos que hay de válvulas de gas para evitar, digamos, tener fugas en tu casa, ¿no? O en tu empresa. Eh, Hay sensores que también te permiten medir acústica, sonidos o vibraciones. Un equipo eléctrico, por ejemplo un motor, cuando se incrementa la cantidad de vibraciones significa que el equipo se va a descomponer pronto, ¿no? Entonces puedes estar midiendo cuando esto empieza a ocurrir para actuar con tiempo y no cuando ya tienes un problema. Hay sistemas que son muy delicados, por ejemplo, con respecto a la humedad. Entonces, hay sensores que pueden medir la cantidad de humedad para evitar problemas de calidad. También puedes medir la temperatura, velocidad, si hay un cierto movimiento, presencia y proximidad. Hay un montón de ejemplos, pero hay un montón de sensores que quizá no son recientes, son sensores que se inventaron hace mucho y que se usan hace décadas. Aquí lo importante es que estamos haciendo uso de la información que puede ser generada por estos sensores para primero tener transparencia y segundo, pues también poder tomar decisiones y poder, digamos, evitar problemas mayores actuando con una mayor anticipación. Bien, vamos por nuestro tercer quiz. Por favor, vayan a Canvas, en módulo 28 es este quiz y es lo mismo, cuenta un punto, por favor hay que llenarlo. Una vez que lo hayan llenado, regresamos a la clase. Y bueno, vamos a cerrar ya la clase con los challenges que tiene esta tecnología. Antes de pasar a este tema, platicarles algo muy importante. Dentro de los challenges que tenemos para esta tecnología, va muy de la mano con lo que platicábamos de ciertos riesgos, ¿no? O sea, el tema de ciberseguridad es el más importante. Entonces, uno de los challenges más importantes que tenemos es el poder controlar desde el nivel de arquitectura que todo lo que tenemos conectado y los datos que se están enviando, pues se envíen de una forma segura, controlada, que se envíen a quienes nosotros queremos que se envíen y que solamente quienes nosotros decidamos tengan acceso a estos datos. Algo que también es muy importante es el poder tener o el poder buscar en un dado momento que haya una cierta unificación de los lenguajes, o sea, de los protocolos que los dispositivos hablan, para efecto de tener tanta variedad, porque el tener tanta variedad implica una cierta complejidad en poder echar a andar este modelo de IoT. Imagínense que alguien, por ejemplo, en nuestra vida diaria decidió que el inglés es el lenguaje universal, pero imagínense que esto no ocurrió y que personas de todo el mundo llegan a coexistir por ejemplo, en una escuela muy renombrada
y cada quien quiere hablar su idioma, ¿no? Entonces, pues imagínense, el profesor se va a volver loco porque pues tiene que escuchar estudiantes hablando 10, 15 idiomas distintos. Pues es muy poco probable que el profesor pueda dar la clase en 15 lenguajes al mismo tiempo. Tiene que darlo en un mismo idioma que todo el mundo entienda. Con IoT es algo similar. Hay un montón de protocolos, un montón de lenguajes y hay sistemas que los traducen. Sin embargo, en el mercado hay un montón de sistemas y no todos los sistemas soportan todos los lenguajes. Entonces hay veces que nosotros tenemos que implementar un sistema para ciertos lenguajes y otro sistema para otros lenguajes. Y arriba de esos dos sistemas tenemos que poner otro sistema que entienda lo que los dos otros sistemas tradujeron. Entonces se vuelve bien complicado, es bien difícil. Por ello, un gran challenge es poder tener esta cierta estandarización en cuanto a los lenguajes. Poco a poco la gente va tratando de usar lo mismo, pero no es universal, no es estándar todavía. Otro aspecto muy importante y es riesgoso y es preocupante es la cantidad de dispositivos, ya lo vimos. La cantidad de dispositivos conectados está creciendo de forma brutal y no hay un control. No hay un control todavía para poder gestionar todos estos dispositivos de una forma que sean seguros, que sean, digamos, controlables, porque la cantidad de datos que generan es mucha, entonces pueden saturar los medios de comunicación que nosotros usamos para, pues, para redes sociales, para ver Facebook y también de repente para trabajar. Entonces, eh, si no hay un control, pues se puede generar una cierta saturación innecesaria con datos que a lo mejor un equipo está mandando de forma estándar, cuando a lo mejor no queremos que sea así. Entonces hay un montón de challenges que tenemos que tener en consideración. Bueno, para cerrar la clase, eh, hay que prepararlos para nuestra siguiente sesión. Primero, por favor, en el módulo 28 van a encontrar este ítem, que es el de materiales preparatorios, un video de Internet de las cosas. Cuando lo abren, aparece algo así, es básicamente un video. Yo lo que les pido es que repasen el video, es un repaso muy rápido de 10 minutos de lo que aquí vimos en clase, porque es importante que lo entiendan porque en nuestra siguiente clase tenemos un challenge, tenemos un taller y es un recordatorio para todos ustedes. El lunes 25 de noviembre a las 6 horas nos vamos a ver en la cámara GCL, Laboratorio REM, edificio W. Es básicamente donde tuvimos nuestro taller de internet, perdón, de impresión 3D. Es exactamente el mismo lugar. Es importante que lleguen temprano porque vamos a armar grupos inicialmente de 3 estudiantes. Se les van a dar unos kits y unas instrucciones para construir al menos 2 dispositivos IoT. Al final tienen que sumarizar su experiencia, su aprendizaje y llenar un reporte. Todo este reporte, todo esto que les platico lo van a ver en el módulo 29, ya lo publiqué. Aquí está el documento que ustedes deben llenar, ¿vale? Aquí está lo que deben de entregar, vale 10 puntos y aquí están los ejercicios que vamos a hacer. Hay que esperar hasta llegar ese día, se les van a indicar qué prácticas van a realizar y qué se debe hacer para efecto de que esto funcione. Entonces es importante que lo consideren, pero antes que otra cosa, vean su video por favor y asegúrense que lleguen temprano el lunes 25 de noviembre a esta ubicación para que podamos tener nuestro último taller de este semestre. Sin más, por mi parte, quiero agradecerles por su tiempo, por su atención. No hay tarea para esta clase. Lo importante para mí es que se lleven cierto aprendizaje, por eso puse los quizzes. Si hay mayores dudas respecto a un tema, si quieren que ahondemos más en algo, por favor háganmelo saber. Tengan un excelente día.